importante para nosotros porque es un domingo, como dijo Jesús, para hacer memoria, para recordar. Y este tiempo nos permite recordar el amor de Dios por cada uno de nosotros, nos permite recordar la bondad del Señor y ese amor que se manifestó en la cruz por cada uno de nosotros. San Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante, al 20 vamos a leer. Lucas capítulo 22, versículo 7 al 20. Allí va a estar nuestra lectura de este día. Cuando lo tenga, por favor, se pone de pie, y si no trae Biblia, también se pone de pie. Es una invitación para guardar reverencia a la palabra del Señor que leeremos esta mañana. Amén. ¿Ya lo tiene? Bueno, ¿qué tal si leemos así de forma intercalada? Dice el versículo 7 de Lucas 22. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse, mi hermana. Muy bien. Hablaremos esta mañana sobre, hermanos, el fundamento de la cena del Señor. ¿Sobre qué se basa? Cada acción que tenemos los cristianos tiene una base, tiene un porqué. Y no la hacemos, hermanos, de manera emocional o como un invento, sino cada acción de la vida cristiana tiene un fundamento. Hay una explicación y hay un sustento bíblico del por qué lo ponemos en marcha o por qué la realizamos o cuál es la razón por la que le damos tanta relevancia. Cuando haya alguna acción por ahí que usted sepa o que usted no le encuentre ningún sustento en la palabra del Señor, pues tiene derecho a cuestionarlo. Está bien que usted lo ponga en signos de interrogación para decir: es necesario que hagamos esto. Si no lo tenemos en la Biblia, si no está fundamentada en la Biblia, esto se puede preguntar. No es ningún pecado. Y de hecho, constantemente se nos cuestiona sobre nuestras acciones como cristianos. Porque los cristianos como que hacemos muchas cosas, ¿verdad? Tenemos muchas prácticas, muchas de ellas, como bien tiene razón la gente o quienes nos cuestionan, posiblemente no tienen ningún fundamento bíblico. Pero hay muchas otras cosas que hacemos los hijos de Dios que tienen un fundamento en la palabra del Señor. Y una de esas cosas es esta mañana por la que estamos aquí, por la que usted apartó un tiempo específico para participar de la cena
del Señor. Vayamos con el contexto y después vamos a revisar, hermanos, qué es lo que Jesús hace acá. He explicado que cuando digo contexto es poder explorar un poquito lo que está pasando alrededor de este hecho de la cena del Señor. ¿Y por qué decimos que hay un fundamento en este pasaje de la cena del Señor? Número uno, el primer contexto es el contexto de fiesta. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? He de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Muy bien. Lo primero que vamos a separar de estos versículos que hemos leído, del versículo 7 al 12, es dos momentos distintos. El primer momento es la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Jesús nace en un contexto o en una cultura específica. ¿Alguien me quiere decir en qué cultura nace Jesús? ¿En la cultura de quiénes? ¿De qué pueblo? Aquí en Guatemala decimos: usted es de Occidente, su cultura es de Occidente, ¿verdad? Usted es de Oriente, su cultura es de Oriente. Usted es de la costa, su cultura es de la costa. ¿De qué cultura era Jesús? ¿De quiénes? ¿En dónde nació Jesús? Entre los judíos. La cultura de Jesús era una cultura judía. Tenía las prácticas judías. Y lo primero que encontramos aquí es que Jesús, hermanos, vivió la cultura de los judíos. Jesús se deja llevar por la cultura de los judíos y él practica la cultura judía. Y dentro de la cultura judía, dentro de su historia religiosa, vamos a encontrar que habían varias fiestas. Los judíos eran fiesteros, hermanos, en el año. No sé por qué a usted no le gustan las fiestas en la iglesia, pero los judíos eran fiesteros, tenían varias fiestas. Y dentro de todas sus fiestas estaba esta fiesta muy importante para ellos. ¿Alguien me quiere decir por qué esta fiesta era importante? ¿No? Bueno, descubrámoslo. Vayamos a Éxodo capítulo 12. Y encontremos la razón del por qué esta fiesta era muy importante para el pueblo judío. Vamos, ahí está. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice la escritura, solo lo vamos a leer y luego vamos a mencionar algunas cosas resaltantes de este capítulo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Aquí hay varios datos, hermanos, de la historia de Israel. Aquí en Éxodo 12: para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre
y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes, ¿qué dice? Sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Qué dice? Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será, ¿qué día dice? En memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y hasta el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levaduras, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Repasemos datos importantes de la fiesta de los panes sin levaduras, y regrese conmigo al Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 22 y el versículo 7. Panes sin levaduras y cordero, y era el día de la Pascua. Muy bien, a grosso modo podemos resumir que los panes sin levadura y esa Pascua, hermanos, el cordero de la Pascua, era más que todo el recordatorio de la libertad del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Antes que el pueblo de Israel saliera de Egipto, el Señor les dice: maten un cordero, preparen panes sin levaduras, y ustedes van a cenar esta noche no cómodos, como que si fueran a dormir. No van a cenar esa noche como que si fueran a descansar. Ustedes deben cenar esa noche con vuestros lomos ceñidos. Ya hemos explicado qué significa lomos ceñidos: estar preparados para salir corriendo. Le dice el Señor al pueblo de Israel: tienen que tener calzado, no estén descalzos, porque van a salir de emergencia de su casa, pero esa noche deben comer. Y entonces la Escritura nos recuerda y nos dice que el pueblo de Israel esa noche se reúne, mis queridos hermanos, se reúne el pueblo de Israel, mata una oveja o un cabrito sin manchas. Perfecto debía ser el animalito para ser sacrificado. Y luego la sangre tendría un uso. Esa sangre marcaría el dintel de las puertas para resaltar de que en esa casa había un hebreo viviendo y que la muerte no podía tocarle. No podía haber muerte en esa casa. Entonces el Señor mismo les dice: cada año ustedes van a repetir esta costumbre.
Van a repetir este acto, porque este acto les va a recordar a ustedes que un día salieron de la esclavitud de la nación de Egipto. Hermanos, y esa fiesta llega hasta el tiempo de Jesús, un poco más de 3000 años después, llega con Jesús. Y Jesús practica esta fiesta y él como alguien crecido dentro de la cultura de los judíos, hermanos, llega el día en que llega esta fiesta y él aprovecha y tiene una conversación con sus discípulos. Esa fiesta, que significaba liberación para el pueblo de Israel, era practicada por Jesús. Esa fiesta, que significaba victoria para el pueblo de Israel, era practicada por Jesús. Ahora miremos en Lucas qué hace Jesús con esta fiesta. ¿Qué es lo que Jesús sino que Jesús establece con esta fiesta? Cuando llega el día de los panes sin levaduras, donde era necesario, dice el versículo 1, sacrificar el cordero de la Pascua, se mantenían las mismas costumbres. El pan era sin levadura. Mis queridos hermanos, el cordero era asado y nada se cocía, no se usaba agua. La verdad no sé qué sabor tendría esa carne, les soy honesto. No sé, sería de que hiciéramos como que un experimento de asar según las instrucciones que se nos da aquí, para ver qué sabor tiene. ¿Alguien ha probado pan sin levadura, hermanos? ¿No? Ahí le voy a traer un día, pero son muchos. La promesa está algo seria, hermanos. Allá por el occidente hay un lugar donde hacen un pan sin levadura y las envuelven en una hoja para que no se endurezca. Y cuando se saca de esa hoja, ese pan se pone como piedra, le cuento, hermanos. Duro se pone ese pan. Entonces, no sé cómo voy a cumplir esa promesa. Mejor la desprometo, ¿está bien? No les voy a traer pan de allá, ¿sí? Mejor desprometemos ese asunto. Entonces, pero el pan sin levadura es un pan duro. Es un pan un poco difícil de comer. Y Jesús envía a Pedro y a Juan y les dice: vayan a preparar la Pascua. Vayan ustedes, preparen la Pascua, preparen la cena para que estemos juntos. Hay una pregunta: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dice: vayan a la ciudad. Y cuando lleguen a la ciudad van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua. Ustedes lo deben seguir hasta la casa donde él llegue. Alrededor de esto ha habido alguna discusión, porque algunos dicen que Jesús no sabía nada, que él solo sabía de que un hombre iba a andar por ahí con cántaro. Otros dicen que Jesús realmente había hablado ya con las personas, dado que Jesús, hermanos, era perseguido. Recuerden que a Jesús lo querían arrestar, lo querían matar, especialmente en Jerusalén. Querían hacer con Jesús, hermanos, todo aquello que hacían con un delincuente. Entonces, algunos estudiosos dicen que lo que Jesús había hecho era que había hablado antes con el dueño de la casa y dejaron una seña. La seña era de que un hombre iba a aparecer con un cántaro para que sus discípulos lo vieran. Ahora, ¿cómo iban a reconocer qué hombre era? Pues resulta que nuestra cultura ha sido una cultura basada en la masculinidad, ¿verdad? Por no usar la palabra machista. Entonces, antes, hermanos, incluso aquí en nuestra Guatemala querida, usted ha visto a un hombre con tinaja, ¿no? ¿Ha visto un hombre con tinaja? No, ¿verdad? Y los hermanos: tinaja yo, Dios guarde, Dios me libre. Antes muerto que cargar una tinaja. Entonces, igual en la cultura judía, no era común, hermano, ver a un hombre cargando un cántaro. Eso lo hacían las mujeres, eso lo hacían las preciosas damas. Entonces, al ver a un varón con un cántaro, era una señal, era algo que no se veía, no muy peculiar. Entonces,
Algunos estudiosos dicen, Jesús ya se había puesto de acuerdo con el dueño de la casa, que él iba a mandar a 2 de sus discípulos y que la seña era que iba a haber un hombre con un cántaro y él los iba a dirigir, para que la gente que andaba persiguiendo a Jesús no supieran en ese momento dónde estaba él. Bueno, cada quien tiene el permiso de poder elegir qué pensar respecto a esto. Realmente, si es porque no se sabía nada o se había hecho algo antes, eso no le quita ni le pone a lo que tenemos hoy como esencia en este pasaje. Esa no es la esencia de este pasaje. La esencia de este pasaje es lo que viene. Jesús les dice, le preguntan al dueño de la casa, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces el Señor les dice, ahí está el aposento. El aposento es un lugar alto. Cuando leamos la palabra aposento en la escritura, significa que es un lugar en alto. Posiblemente fue un segundo nivel, aunque en algunos momentos se utiliza también como una habitación, pero hablamos del aposento. Cuando entonces dice la escritura, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Cuánto tiempo lleva preparar un cordero, hermanos, asado? Un cordero asado, ¿cuánto tiempo lleva? No sé, no somos expertos en eso. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Llegó el tiempo de comer. Llegó la hora de recordar la libertad del pueblo de Israel de allá de las tierras egipcias. Entonces se sientan a la mesa. Se sientan a la mesa, mis queridos hermanos, y empieza a suceder algo. Versículo 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Según el relato bíblico de los evangelios, Jesús participó de 3 Pascuas. ¿Cuántas Pascuas participó Jesús? 3. No los vamos a ver porque nos extenderíamos viendo ahí los tiempos, pero Jesús participó de 3 Pascuas. Cuando se dice que Jesús tuvo 3 años de ministerio, una de las bases que se tiene para hablar de ello, de que Jesús tuvo un ministerio de 3 años, es porque la Biblia registra 3 fiestas que él vivió, hermanos, con el pueblo de Israel. Entonces hay 3 fiestas resaltantes ahí que hacen mención y que dicen Jesús participó en 3 años consecutivos y después viene la muerte de Jesús. Entonces, pero hay algo importante aquí, porque él les dice, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Prestémosle atención a estas palabras. Cualquiera pudiera decir, Jesús, pero si vienen otras Pascuas, vienen muchos años más para que tengamos tiempo de compartir contigo una Pascua más. Pero la frase clave de este pasaje es que él dice, antes que padezca. Jesús está estableciendo y anunciando y diciendo, va a llegar un momento en el que yo voy a padecer, voy a sufrir y voy a pasar por un momento difícil. Y era importante para mí poder tener este tiempo con ustedes. Creo que en la vida cada uno de ustedes, y tal vez alguien no, pueden haber muchas excepciones, ha tenido un tiempo de donde usted dice, no me imaginé que era la última vez que iba a cenar con esta persona. ¿No le ha pasado? Y usted dice, no pensé que esta iba a ser la última noche que platicáramos. Nunca pasó por mi mente de que hoy sería el último día que nos viéramos. Entonces Jesús está haciendo algo similar. Él dice, yo deseaba que llegara este momento en el que ustedes y yo estemos reunidos para poder cenar juntos antes de que llegue un momento crucial en mi vida como Jesús. Bueno, esas son palabras de él.
Versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Escuche la palabra que está usando, que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Repasemos y empecemos a aterrizar esta mañana. Jesús le da un sentido diferente a la cena y a ese tiempo conocido como la Pascua. Jesús viene y cambia, hermanos, el significado de la Pascua. Si en el Antiguo Testamento la Pascua fue un momento de libertad para el pueblo de Israel, a través de esta cena Jesús le recuerda a sus discípulos y les dice: esta cena representa no solo la libertad de Israel de una cautividad física. Esta cena representa la libertad de toda la humanidad de una cautividad del pecado. Representa la libertad de toda la humanidad de esa prisión en la que vive, en la que han vivido y que muchos seguirán viviendo hasta que conozcan la salvación que yo les traigo. Jesús abre una puerta más ancha de la oportunidad que da la cena de la Pascua. Jesús abre una oportunidad más grande porque no solo incluye al pueblo de Israel, sino incluye al mundo entero, mi querido hermano, para decirles: a partir de hoy esto va a ser distinto. Para ustedes ya no va a ser tan importante que recuerden la libertad que hubo del pueblo de Israel de los egipcios. Para ustedes, a partir de este instante, esta cena va a tener otro sentido. Me van a recordar a mí, dice Jesús. Van a recordarme a mí. Y me van a recordar a mí como el Salvador. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Esta vez será la última que cenemos juntos aquí. La próxima vez que lo hagamos será cuando mi reino, mi gobierno, será cuando yo sea el rey del mundo y tenga sobre toda la humanidad el dominio y la dirección. Hay una promesa especial aquí para usted y para mí. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, no solo miramos hacia el pasado, porque recordamos que Jesús estuvo en una cruz. Entonces volteamos a ver hacia atrás y decimos: gracias, Jesús. Hacia allá nos lleva la cena del Señor, hacia el pasado, para ver a un Jesús que está en la cruz muriendo por usted y muriendo por mí. Pero también Jesús nos da una esperanza para que después de ver hacia el pasado, miremos hacia ¿dónde? Hacia el futuro. Porque Jesús nos dice: la próxima vez vamos a cenar. Y la cena no solo será con los 12 que estuvieron esa noche con él. La cena no será solo con los hombres que le acompañaron durante 3 años en un recorrido ministerial. La cena será con todos los salvos que hemos creído en él para gloria de él. Esa es la esperanza suya. Hermanos, en medio de la tristeza de los discípulos, de decir: ay, se nos fue Jesús, ya no está con nosotros. Estas palabras fueron importantes para la iglesia del primer siglo, para aquellos que vieron a Jesús de cerca, para aquellos que vieron a Jesús caminar, hacer milagros, que vieron o que tocaron a Jesús. Para esa gente que vio a Jesús y que convivió con Jesús, estas palabras son importantísimas, porque les recordaban y les decían:
vamos a volver a cenar juntos. Vamos a volver a estar juntos. Lo importante de este punto de la cena o de la comida es la siguiente. En el pensamiento judío, hermanos, y también en Guatemala, creo yo, no solo allá, una comida en familia tiene un gran valor. No sé cómo son las comidas, especialmente en este tiempo, hermanos. Pero una comida con los hijos todos sentados a la mesa, hermanos, es de las cosas que poco suceden, ¿o no? Sí. Son de las cosas que casi no estamos dejando de ver en estos tiempos. Cada quien desayuna por su lado en el horario que puede y que desea. No almorzamos juntos. Si nos va bien, medio cenamos juntos, ¿verdad? Y entonces, pero un tiempo de comida no solo es un tiempo perdido a la mesa. Un tiempo de comida es comunión. Un tiempo de comida es relación, es confianza. Es un tiempo en el que decimos, el que está a mi lado, este que está a mi lado o la que está a mi lado es importante para mí. Y tenemos un tiempo para convivir. Y cuando Jesús habla de comida, hermanos, es porque Él dice, vamos a tener un tiempo de comunión entre nosotros. Qué hermosa promesa. Porque Jesús parte y dice, mis queridos hijos, mis queridos salvos por mi sangre, un día vamos a volver a comer juntos. Ya no será en esta mesa, será en la mesa de mi reino, donde yo seré el rey y ustedes van a estar a la mesa conmigo. Serán millones y millones de personas que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, y Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y eso estamos recordando hoy. Que su corazón se fortalezca hoy, mi hermano y mi hermana. Que su mente se fortalezca hoy. Si usted ha declinado en algún momento de su esperanza de seguir creyendo en Jesús, que su corazón se fortalezca hoy para decir que la cena del Señor no solo nos recuerda la salvación, sino nos recuerda también la gloria venidera del triunfo de Jesús. Somos victoriosos en Jesús porque Jesús nos ha redimido y hay esperanza para nosotros esta mañana. Que su corazón se renueve en esperanza hoy.